Bueno, es importante empezar en el derecho romano con la existencia de la esclavitud y de los siervos. Los hombres eran, que eran esclavos y siervos no eran considerados como personas. Y desde ahí se hizo como una diferencia entre persona y hombre. La etimología de esta palabra, que va de acuerdo con su significación, persona de sono, as, are, que significa sonar, y del prefijo per, que refuerza su significado, resonar, sonar mucho. Esta etimología se relaciona con la máscara que utilizaban los actores, con la que se caracterizaban en el teatro. Y también encontramos las diferentes acepciones de la palabra. Y acá tenemos 4 puntos de vista. El primero es desde el punto de vista jurídico, en donde se ve que la persona es todo ser individual o colectivo que gravita dentro de lo jurídico como un sujeto de derechos y obligaciones. La interpretación general o corriente, que este sería el segundo punto de vista, identifica a la persona con el ser humano, pero abarcando ambos sexos. Y el tercero, desde el punto de vista biológico, se refiere al ser humano, pero este va como que estudiando las características del ser humano orgánicas y psicológicas. Y desde el punto de vista filosófico, que se refiere al ser humano buscando su esencia material o espiritual. Bueno, y entonces, ¿qué es la persona? La persona es todo ente individual o colectivo que es susceptible de ser sujetos para contraer derechos y obligaciones. ¿Y cuáles son las clases de personas? Está la persona individual y la persona colectiva. ¿Cuál es la persona individual? Es todo ser humano individualmente comprendido. Bueno, acá tenemos cómo se identifica a la persona individual. Y la persona individual se identifica con el nombre con el que están inscritos en su partida de nacimiento, en el registro civil de nacimiento. Y con esto lleva a otra cuestión, que es cómo se identifica o con qué otros nombres se identifican a las personas individuales. Y esas pueden recibir el nombre de personas físicas o personas naturales. Antes de entrar al tema de la personalidad, buscaba en el libro de Federico una definición y me pareció importante mencionar en este libro de Federico Puig Peña que él establece que todo sujeto de derecho será persona, pero no toda persona será sujeto de derecho, porque la actuación concreta supone una aptitud, pero no se puede hacer de así viceversa. Y entonces, ¿qué es la personalidad? Dice que la personalidad es la investidura jurídica que el Estado le confiere a una persona para entrar al mundo jurídico y ser sujeto activo o pasivo para contraer derechos y obligaciones. ¿Y con qué inicia y con qué termina la personalidad? Bueno, esta inicia con el nacimiento y termina con la muerte. En la universidad también nos enseñaron acerca de las teorías del nacimiento de la personalidad y cuál es la que adopta nuestro ordenamiento legal. La teoría de la concepción establece que toda personalidad nace cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Y esta teoría es la que se encuentra en nuestro ordenamiento legal y la podemos encontrar en el artículo 3 de la Constitución Política. Seguidamente tenemos la teoría del nacimiento, que establece que la personalidad nace desde el mero acto del parto o del alumbramiento. Y tercero, tenemos la teoría de la viabilidad, que establece que la personalidad nace desde el nacimiento, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad y que éste sobreviva por sí solo. Como cuarto, tenemos la teoría ecléctica, que esa teoría básicamente reúne todas las anteriores, trata de
formar un concepto con todas las anteriores. Leyendo también, encontraba sobre los casos de multiplicidad y cuáles eran esos casos. Y encontramos en el artículo 2 del Código Civil la connacencia, perdón, y también la encontramos en el artículo 399. La connacencia se refiere al nacimiento de dos o más personas en un mismo parto y se consideran iguales en derechos civiles que dependen de la edad. Seguido tenemos la conmorencia y esta se refiere al fallecimiento de dos o más personas en un mismo acto. Sin probar quién murió primero, se presume que todas fallecieron al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión de alguna de derechos de ellas. Y la premoriencia. La premoriencia es un término que entra en bastante conflicto porque varios autores tienen como ciertas discrepancias y en este caso de multiplicidad se refiere al fallecimiento de dos o más personas en un mismo acto, pero aquí se puede determinar quién murió primero y aquí es donde entran en discrepancia porque dice que el más débil muere primero, pero el autor Federico Ruiz Peña con respecto a la premoriencia dice que este sistema ha fracasado porque la supervivencia en catástrofes no depende de la fortaleza, sino de circunstancias fortuitas. Y además la fortaleza no se mide ni por la edad ni por el sexo. Pero si alguien quiere hacer una aportación, pues está bien. Ese era el que yo les decía que era como que bastante complicado entre algunos como que países porque no se identificaban con eso porque pues no se puede determinar que el débil haya muerto primero solo por ser mujer, porque en este caso dicen que la mujer moriría antes que el hombre. ¿Y qué tal si no es así? Entonces entran en conflicto sobre este tema. Tengo aquí en mi libro que es la premorencia y dice que es un término de primaria contrario a la premorencia, ¿verdad? Pero al final dice nuestra legislación no la contempla. Entonces no es apto para nosotros, por decirlo así, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a repasar esas tres instituciones que menciona acá. Dice que la conacencia es el parto noble, ¿verdad? Dos o más personas nacen en un mismo parto. También mencionó ella que la comorencia, si dos o más personas fallecen, no se puede probar quién murió primero. ¿Sí? Esa es la comorencia. En el caso de la premorencia, eso es doctrinal porque no aparece en el código, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces es una ficción jurídica. Entonces decimos que la premorencia es una ficción jurídica que su fin o el objeto es buscar establecer quién ha muerto antes en determinadas circunstancias. Esa es la premorencia. Eso es lo que busca la premorencia, en buscar establecer quién ha muerto antes en determinadas circunstancias. Sí, dime, Michelle. En cuanto a ejemplos, es que la conmorencia tiene en sí el fin de no alegar una transmisión de derecho. ¿Por qué en Guatemala no se aplica esto? En caso de que una pareja que tenga hijos, pero no dentro del matrimonio, fallecen al mismo tiempo. Entonces, los hijos del papá no pueden exigir los derechos que tenía sobre la esposa. Y los hijos de la señora no pueden exigir los derechos que tenían el señor en calidad de cónyuges, porque al mismo tiempo fallecen. Hay también algunos derechos que se extinguen con la muerte, entonces no hay una transmisión de derechos. Entonces ahí se extinguió. En cambio que con la premorencia en algunos países sí se determina precisamente
por lo de la herencia más que todo, y por si hubo una obligación o algún derecho pendiente. Entonces, más que todo es por relación a una sucesión testamentaria o intestada que se viene a dar estas dos figuras jurídicas. Igual que los partos dobles, más que todo habla sobre que los niños, independientemente de la edad, tienen los mismos derechos, salud, educación, alimentos, etcétera. Yo creo que eso sí está un poquito más claro. Mientras que la comorencia y la premorencia es más que todo para establecer la sucesión de los derechos, solamente. A mí se me había olvidado, bueno, no sé si lo dije, que en los casos de multiplicidad, el de conacencia está en el artículo 2 y 399 del Código Civil, y la comorencia está en el artículo 3 del Código Civil. El 399 está derogado. También me faltó decirles cuáles eran los atributos de la persona. Y bueno, estos son el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil, el patrimonio y la nacionalidad. ¿Cómo podemos ver nosotros qué teoría es la que se utiliza aquí en Guatemala según la pirámide de Kensel? No sé si se recuerdan de esa pirámide. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, como la encontramos también en el código penal y en el Código Civil aquí en Guatemala y en la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces, ¿cuál es la que tiene más valor? Según la pirámide, sería la Constitución Política, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la teoría que utilizamos aquí en Guatemala es la teoría de la concepción. Así como me la explicaron a mí. Me gustaría hablar un poquito. A ver, dinos, Michelle. Sí son temas pequeños y quizás son temas que nosotros hemos visto desde el primer semestre y a veces nosotros no le ponemos un poquito de atención, pero créanme que esto es fundamental para plantear las excepciones en procesal civil, porque yo estaba leyendo y hay mucha confusión doctrinal en cuanto a la excepción de falta de personalidad y la excepción de capacidad. Entonces, yo estaba leyendo y sí, a veces hay confusiones y se plantean sentencias a base de esto. Entonces, hay que recordar de que a pesar de que la capacidad, como lo había comentado Didi hace unos días, es una aptitud es una aptitud legal para poder adquirir y contraer derechos. Y ahora que Michelle nos estaba hablando de que es una, ¿cómo habías dicho que era la capacidad junto con el nombre? Era un atributo. ¿Atributo? Sí, gracias. Ajá. Un atributo de la personalidad. Entonces hay un poquito de confusión porque a veces, bueno, en el código anterior, el que antes se utilizaba antes del Código Procesal Civil y Mercantil, había demasiada confusión en cuanto a plantear estas excepciones. Entonces, hasta ahora nuestro código sí las pudo separar, recordando de que hay una capacidad legal y hay una capacidad procesal, civil y mercantil, que está también en el artículo 44, creo yo, del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, la personalidad en sí es una identidad al momento de plantear la excepción. Es una identidad, mientras que la capacidad siempre sigue siendo una aptitud legal. Entonces, hay que poner un poquito de atención a estos temas que son muy simples, pero a veces vienen entrelazados. Y quizás ahora decimos, sí, que la capacidad 18 años y que la persona es desde la concepción, pero al momento de verlo en procesal civil y mercantil empiezan a surgir las dudas en cuanto a los planteamientos de demandas. Entonces sí hay que estudiar un poquito esto a profundidad. Mejor si se puede, bueno, hoy vimos la parte sustantiva, pero mejor si se podría abarcar en la noche, en el tiempo que ustedes tengan abarcar un poquito de la personalidad junto con la excepción de la personalidad, de falta de personalidad, solamente. Sí, Marvin, solo quería aportar, por ejemplo, lo que respecta a la capacidad. Tenemos que recordar también que, por ejemplo, en el ámbito laboral o derecho de trabajo,
porque siempre decimos que acá en Guatemala se adquiere la capacidad a la mayoría de edad, pero hay que recordar, por ejemplo, que en derecho de trabajo, los menores de 14 años ya tienen capacidad para poder ser contratados a trabajo, pero solamente para eso, porque hay, en el mismo código de trabajo dice que hay algunas como que restringe esa misma edad, por ejemplo, que no pueden formar parte de los sindicatos, entre otras cosas. Entonces también hay que tenerlo en cuenta porque puede ser que lo pregunten, tal vez no es tan meramente civil, pero sí también es de hacer la aclaración para que, por ejemplo, en un dado caso algún día nos pregunten eso, hacer esas dos aclaraciones, ¿verdad? Que en derecho civil se refiere a la mayoría de edad, pero en el derecho de trabajo a los 14 años ya se tiene capacidad. Tal vez solo para ampliar un poquito más sobre lo que son las teorías de la personalidad. Como lo había explicado Michelle, pues estuvo claro que son las 4 que ella explicó. Yo creo que lo que amplió Alejandra también es muy preciso. Entonces ahí quiero yo hablar un poquito más que todo solo sería de cuál es la que adopta nuestro ordenamiento legal. Según, así como lo decía Alejandra, la pirámide de Kelsen, en el orden jerárquico sería lo de la concepción. ¿Por qué? Porque en el artículo 3 de la Constitución establece lo que es el derecho a la vida. Esa sería, si lo vemos desde el punto de la pirámide de Kelsen. Ahora, si lo vemos desde el punto que el derecho es adaptable, que va a lo que es la realidad social, entonces ahí para mí sí sería lo que es la teoría ecléctica, la que se aplica o la que se acomoda a nuestra realidad, a la realidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque los fetos en sí, exacto, la Constitución dice que tienen derecho a la vida, mas no habla de que tenga obligaciones. Un feto no tiene obligaciones, y lo que nos interesa aquí en derecho civil, o más bien en todo el derecho, es que una persona tiene que ser objeto de derechos y obligaciones. Entonces, por eso considero yo que la teoría ecléctica es la que más se acomoda o la que se aplica realmente en nuestro país. Porque sí, es cierto, el feto tiene derechos, mas no así tiene obligaciones. Solo eso sería, Marco, para aclarar un poquito más. Correcto, bien, muy bien, ya se dieron Conforme cuenta. a lo que decías, ¿verdad? Ganarle tiempo también al examinador, porque si viene uno, y sí, claro, podemos hablar sobre lo que es la pirámide de Kelsen y que nuestro ordenamiento jurídico, si nos basamos en eso, en la jerarquía, pues sí, sería el artículo 3 de la Constitución, el derecho a la vida. Más no así a nuestra realidad, que es la que se aplicaría en todo caso, es la teoría ecléctica. Y solo sería para ganar un poquito más de tiempo. Para ganar más de tiempo, correcto. Gracias, Bien, Cristian, por el aporte. lo siento yo. Muy bien. Correcto, Cristian, gracias por el grandísimo aporte que nos acaba de dar el día de hoy. Ya se activó Michelle. A ver, dinos, Michelle. No, yo quería felicitar a Michelle porque también parte de la historia en cuanto a los esclavos es fundamental para dar inicio a eso, y yo quería felicitarla por la explicación. A mí me gustó, me pareció bastante claro, entonces solamente eso. Muy bien, gracias ahí a Muchas gracias, las Michelle. gemelas